Y el domingo pasado titulé la enseñanza Dos corazones, dos destinos. Creo que Dios también nos habló. Y hoy volvemos con David. De hecho, David debe tener hoy las orejas rojas allá en el cielo diciendo, otra vez yo, ¿cierto? Pero bueno, sabemos que David es conocido como autor de la mayoría de los salmos, guerrero, adorador, músico, un rey que condujo al pueblo y una vida pública que aún hasta el día de hoy nos inspira. Amén. Nos inspira. Pero ahora ponga atención. En Samuel, en 2 de Samuel 11, cuando el pecado anidó en su corazón, acuérdense, un hombre conforme al corazón, pero cuando el pecado anidó en su corazón se silenció, se apagó. El dulce cantor de Israel quedó mudo. Ese es uno de los poderes que tiene el pecado en nuestras vidas, que calla tu boca, seca tu corazón. Y con un solo episodio encadenó varios pecados: lujuria, adulterio, engaño, asesinato indirecto, mentira, abuso de la autoridad. Solo se necesitó un mal paso. Mira, muchas veces decimos, no, pues es que yo por ahí tengo mi canita al aire, ¿cierto? Pero solo se necesita un pecado, uno solo, para que por ahí entren un combo. Un combo. Solo se necesitó un mal paso para que se abrieran las puertas a la tragedia. Escucha esto. Porque la palabra de hoy, el fin es que terminemos este mes con una conciencia clara de lo que estamos haciendo delante de Dios. Se abrieron puertas a la tragedia en la familia de este hombre de Dios. ¿Era un qué? ¿Un hombre de qué? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Gloria a Dios. Y a pesar que David había sido perdonado por Dios, ya Dios no lo estaba culpando, las consecuencias del pecado seguían. Y quiero que usted le ponga atención a esto. Si es cierto que nosotros podemos pecar y Dios nos puede perdonar, porque está escrito, si nos arrepentimos de corazón, Él nos puede perdonar, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Hoy he titulado la enseñanza Cuando el corazón calla. Y quiero que ponga atención a los que no conocen tal vez esta clase de palabra, y los que la conocen, por favor, quiero que se detenga hoy con mucha atención, porque Dios va a hablarnos. Y cuando Dios habla, es importante obedecer lo que Él dice. Gracias, mire. La Biblia registra que David tuvo 19 hijos varones y una hija llamada Tamar. Pero también registra que tuvo hijos con concubinas, o sea que por lo menos tuvo más de 20 hijos. Dígale, le rindió. Amén. Le rindió. Y quiero ponerlo en contexto. El segundo libro de Samuel, capítulo 13, nos habla de su primogénito llamado Amnón. Amnón, de un momento a otro, se enamora profundamente, dice él, de su hermana Tamar, su media hermana. Y se le vuelve una obsesión ese amor por su media hermana. Y como su relación con su papá no es de mucha comunicación, pues
se junta con un familiar y él le dice: pues tú eres hijo del rey, mete mano, ¿por qué te vas a enfermar? Y él planea todo lo que puede hacer para enamorarla, pero cuando se da cuenta que su hermana, media hermana, le dice: pero ¿cómo vamos a hacer ese mal? Eso es perverso. El hombre decide violarla, violar a su media hermana, lo que muestra que no era amor, era lujuria. Hay gente que confunde el amor con la lujuria, porque el amor es paciente. Alguien que te ama espera, alguien que te ama te bendice. La lujuria no. Tanto fue así que después que la violó, dice la Biblia que la odió. La odió. Y nos cuenta la palabra que su papá se enteró. David se enteró. Y lo único que hizo fue enojarse, pero no hizo nada. Entonces Tamar va donde su hermano Absalón. Y cuando llega donde Absalón le dice: calla. Imagínate. Qué trauma, ¿cierto? Calla. Es tu familia. Calla. Comienza desde ahí una fractura familiar. Mire, comenzó con la desobediencia. Una familia que lo tenía todo. Por eso yo les hago énfasis en que no se trata solo de estar pidiendo bendiciones. Se trata también de tener un corazón limpio para retener las bendiciones. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Yo necesito que usted en su corazón hoy le diga al Señor: dame mucha humildad, porque Dios nos va a hablar. Entonces, lo primero que quiero compartir en esta mañana, número 1, es que callar el corazón no es mantener la paz. Callar el corazón no es mantener la paz. Muchos dicen: yo no digo nada, ¿para qué me voy a poner a hablar? Eso es buscar problemas. Esa actitud la conocemos, es muy folclórica, sobre todo en nuestras familias. No, yo mejor calladito. Pero miren lo que dice segundo de Samuel, capítulo 13, el versículo 21 y 22. Dice: cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló. ¿Qué hizo Absalón? Nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. O sea, esto indica que muchas veces las personas pueda que no te hablen, no te digan nada, pero se está levantando algo en sus corazones. Y lo que se está levantando no es necesariamente de lo alto, sino del infierno. Aquí vemos que el silencio de David no fue para paz. El silencio del rey David no fue para paz, fue una evasión. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, lo que hacemos es evitar, pero no solucionar. Él le sacó el cuerpo. Y aunque estoy seguro que él amaba a sus hijos, en ese momento su silencio no mostró amor. Oído iglesia, oído iglesia. Tu silencio no es una manifestación de amor cuando hay que hablar. Ya que el amor habla cuando tiene que hablar. El amor no se queda callado, porque el amor cuida, el amor protege, el amor corrige.
Cuando tú amas a un hijo, tú no puedes vivir calladito porque, ay, que mi niñito, qué pobrecito el niño, yo todo el día trabajo y ay, cuando llego a la casa no le digo nada. Cría cuervos y te sacarán los ojos. El amor se manifiesta. Primera de Corintios 13:6 dice que el amor no se deleita en la maldad. Cuando alguien que tú amas hace algo malo, tú no te puedes quedar callado. Para eso estás, para corregir. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Entonces, David como líder, como papá, como rey, se corrió de su deber de confrontar el mal de su casa, y el precio fue una familia rota. Mi amado, tu silencio jamás va a restaurar tu familia. Tu silencio jamás va a hacer que las personas vuelvan en sí. Es necesario hablar. Es necesario pedirle sabiduría a Dios. Es necesario ponerse de acuerdo. ¿Cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo funciona una familia si no se pone de acuerdo? Entonces, callar el corazón con dolor, con rabia, con resentimiento, con celo, no es mantener la paz. Y yo sé que no en esta iglesia, pero en cuántas iglesias muchas personas viven callados por no tener dificultades, pero su corazón no está sano. Su corazón no está limpio. Y el único que está ganando aquí es el enemigo. Amén, ¿están aquí? Entonces sí, es cierto. David al enterarse se enojó. Está bien, uno no debe hablar enojado, pero ha podido apartarse, orar y después acercarse. Pero aquí vemos que sacó el cuerpo del problema y no fue por sabiduría, no fue por prudencia. Escucha, mi amado hermano, ahí no hubo sabiduría, no hubo prudencia, sino que quería evadir el conflicto. David no tenía que gritar. David no tenía que maldecirlos. David tenía que hablar y hacer lo que es justo. Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para callar. Es cierto, hay momentos que la sabiduría nos indica que debemos callar, pero Eclesiastés también nos dice que hay un tiempo donde hay que hablar. Hay un tiempo, no es después, hay un tiempo. Entonces, en estos versículos vemos a un David enojado que no hizo nada, y un Absalón que nunca habló del tema con Amnón. Yo no sé si hay alguien aquí que de pronto dice, no, mis problemas no son hasta allá con mi familia. Pero que Dios le está hablando en este momento, le está diciendo, habla, ora, déjate de hacer el de la vista gorda, porque los pecados son como una bola de nieve, van creciendo y se van haciendo más gigantes. Hablar no es pelear. Hablar no es ofender. Acuérdate que cuando vas a hablar con alguien, no atacas a la persona, sino que solucionas el problema. Es pedirle a Dios, Señor, ¿cómo hago yo para hablar con ese familiar, ese amigo, ese empleado de la empresa tuya? ¿Cómo hago para hablar, Señor, y evitar tragedias mayores?
¿Cómo hago para hablar con mi esposa? Para que no terminemos en un divorcio. ¿Cómo hago para hablar con mi hijo cuando lo veo que está en malos pasos? Para que no terminen las drogas. Hay que hablar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Hay que hablar. Dios nos habla. Y nos habla por medio de su palabra. Y sabe leer la palabra. En estos días yo le decía a alguien algo que se oye como feo, pero es cierto. Alguien que decía, no, pero es que la Biblia, no, es que Dios es amor. Y yo le decía, pero acuérdate, Dios no es chévere. La gente cree que Dios es un bacano, un chévere. No, Dios no es chévere. De pronto chévere eres tú. Dios es Dios. Dios es Dios. Y punto. Dios es santo, santo, santo. Y punto. No es que sea chévere contigo, chévere con otro, barro con uno. No, Él siempre es santo. Siempre es bueno. Dios siempre es justo. Y aunque te ame a ti como te ama y te lo demostró en la cruz del Calvario, cuando te tiene que hablar, jalar las orejas, y cuando tiene que aplicar justicia, también lo hará. ¿Sabes para qué? Para tu salvación, para tu bendición, para tu bienestar. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como familia es callar. Callar. El hijo llega, huele a marihuana y la mamá se hace la de la vista gorda. Entonces, número 2. Cuando el corazón calla, la venganza habla. Cuando el corazón calla, la venganza se manifiesta. Los pequeños resentimientos se vuelven veneno mortal. Y el silencio guarda pasiones que con el tiempo son bombas y estallan. ¿Has visto alguna vez a alguien cercano que amas explotar? Sí. Gente que nunca habla. Gente que aparentemente parece que todo está bien. Y de un momento a otro ese corazón callado, ¡pum! Y cuando estalla, no estalla bien, no estalla para la gloria de Dios. Estalla haciendo mal, porque está vomitando su veneno. En esos momentos puede tomar decisiones drásticas. Una esposa que te dice, hasta aquí llegamos. Wow. Entonces cuando el corazón tiene que hablar, tiene que hablar. Segunda Samuel, capítulo 13, versículo 23, dice, 2 años después, imagínate, Absalón dijo, no pasa nada, no habló con Amnón, le dijo a su hermana, Amnón, a su hermana Tamar, calla, pero pasaron 2 años. Y tú te imaginas que 2 años una persona callada todo está bien, ¿sí o no? Te habla o no te manda carta, no dice que te odia, no, pasaron 2 años, ya todo se solucionó. Pero no fue así. 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Balasor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. O sea, invitó a todos sus hermanos. 2 años sin hablar y de un momento tremenda fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo, imagínate, se fue donde el papá. Mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podría el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? El rey contestó, no, hijo mío. Ustedes saben que David fue un excelente rey, fue un excelente adorador, pero un pésimo padre. Y sabes, hay padres que son excelentes trabajadores,
no falta nada, tienen buena casa, pero siempre están ausentes. Son padres ausentes. Aquí había un padre ausente que le está diciendo al hijo una vez más: no, hijo mío, y se llena de excusas. Si fuéramos todos, seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría. Oye, se perdió tremenda oportunidad, que no iría, aunque le dio su bendición. El versículo 26 dice: bien, le dijo al rey, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? Imagínate por dónde va la cosa. Y el rey le contesta: ¿por qué Amnón?, preguntó el rey. O sea, el rey no era bobo. Él sabía que si no se hablaban, que habían pasado 2 años. ¿Cómo así? Ahora quieres invitar a tu hermano Amnón, que violó a tu hermana Tamar. ¿Cómo así? Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Aquí podemos observar cómo Absalón aparentaba celebración, mientras que su odio escribía el guión y tramaba su plan macabro. Su invitación parecía fiesta familiar, reconciliación, y tanto fue la insistencia que el rey aceptó y dejó que su hijo Amnón fuera. Mis amados, esto me acuerda de esas famosas reuniones familiares, las familias que no se ven casi nunca, no les importa lo que pase el otro, pero llega diciembre y ahí está el chicharrón, porque somos sangre. Pero como les dije el domingo pasado, el hecho de que alguien tenga tu misma sangre, eso no quiere decir que sea leal, porque para ser leal se necesita tener un corazón limpio, y no todas nuestras familias tienen corazón limpio. De hecho, tener un corazón limpio es algo complejo, porque aún con los años que llevamos caminando con el Señor, aquí podemos decir todavía que estamos en proceso, limpiando nuestro corazón. Amén. ¿Alguien está aquí? Entonces yo sé que es muy chévere cumpleaños. ¡Ay! Llegó Navidad, el 24 de diciembre, el regalito, las medias paz primo. Pero escucha, ¿cómo está tu corazón? Aparentemente yo me imagino a Absalón contento, mandando invitaciones. Y los hermanos diciendo: ¿y qué vamos a llevar regalo? ¿Llevo el vino? ¿Qué llevo? Pero todo era mentira. ¿Por qué? Porque durante 2 años el corazón cayó, el odio creció, el veneno creció. Yo no sé si hay alguien aquí hoy que ha callado muchos años, pero en el nombre de Cristo Jesús, renuncia a eso. Por el bien tuyo, por tu relación con Dios y por el bien de los que amas. ¿Aló? ¿Están aquí? Tremenda tragedia. Y no fue contra enemigos, sino con la familia. A los enemigos muchas veces los ignoramos, pero lo que la familia nos hace es lo que más nos duele. 2 años con el corazón callado, lleno de rabia, maquinando venganza. Mi hermano, un corazón dañado es peligroso. Un corazón dañado es mentiroso. Un corazón dañado es perverso, es capaz de hacer cosas que ni aún usted se puede imaginar. Ahora, un detalle importante. Voy a hacer una pausa aquí. Un detalle muy importante que es clave. ¿Qué le pasa a David? ¿Qué le pasa al dulce cantor?
¿Qué le pasa al corazón de David que está tan vacío? ¿Qué pasó con la valentía de David, el que mataba gigantes y ahora no puede solucionar un problema con su familia? ¿Qué le pasa a ese hombre conforme al corazón de Dios? Por favor, pongan atención. Aquí va. El corazón calla cuando la autoridad interior se apaga. Vuelvo y lo repito. El corazón calla cuando la autoridad interior, la que Dios te ha dado, se apaga. Cuando la autoridad interior se apaga, es como una lámpara sin aceite que no se desaparece, ahí está, pero ya no alumbra. En otras palabras, no tiene función, no tiene propósito, porque una lámpara está hecha para que alumbre. Lo mismo, hay familiares, padres, que ahí están, pero ya no alumbran. ¿Y por qué no alumbran? Porque lo primero que el enemigo te roba a ti, con tu familia, es la autoridad. David, aunque era un hombre ungido, un hombre admirable, un músico, un rey, un tipo que hizo salmos, no tenía la autoridad para decirle a Amnón, su hijo mayor: ¿por qué violaste a tu hija? Si él había cometido adulterio. ¿Por qué asesinaste a Absalón? Absalón, ¿por qué asesinaste? Si él era un asesino. ¿Tú con qué criterio? ¿Con qué autoridad? He visto gente que usa la Biblia aquí debajo del sobaco y llegan a la casa a dar bibliazos, pero no tienen moral, no tienen testimonio. Su lámpara está apagada. Lo único que hace una persona, aunque tenga autoridad, cuando critica, cuando juzga, cuando corrige, es levantar la ira. Por eso es tan importante que cuando Dios te unge como padre, como líder, como empresario, como lo que sea en esta vida, tú mantengas un corazón limpio delante de Dios y delante de los hombres, para que la gracia de Dios, la autoridad de Dios no escasee en tu vida. Mira lo que dice el versículo 28-29. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón les dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache. Esto me acuerda como cuando David emborrachó a Urías. Aquí se le está devolviendo todo. Había algo en su corazón, en el corazón de David, que todavía, a pesar que Dios lo había perdonado, no permitía que él disfrutara de ese perdón. Y era lo que le dijo en el Salmo 51 al final: crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Muchas veces somos perdonados por Dios, pero seguimos con el mismo orgullo. Y mira lo que dice: espera hasta que Amnón se emborrache, entonces a mi señal mátenlo. 2 años. 2 años donde pasó cada día, y cada día se fue sumando más dureza a sus corazones. No había ternura en sus corazones, no había compasión en sus corazones, no había misericordia en sus corazones, no había aún memoria para acordar todas las cosas hermosas que Dios había hecho con David. No. A mi señal mátenlo. Está hablando de su hermano. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Orgullo. Anímense. Háganlo. Hay gente que para la maldad anima al otro. Va. Hágale, hermano. Le gustó, acuéstese con ella. ¿Qué va? ¿Quieren meterse un pase? Métaselo. ¿Qué va? Mátelo. Y todo comienza con la cabeza. Cuando la cabeza no nombra la herida, la familia administra venganza. Y cuando el corazón calla, la casa estalla.
Y número 3, cuando el corazón calla, termina llorando. ¿Aló? Un corazón que no abre puertas al diálogo, al perdón y a la reconciliación termina llorando y enterrando a los que más ama. Wow. Versículos 29 y 36. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Pronto llegaron llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos. Mis amados, sucedió lo que temían. Sucedió lo que temían. Absalón mató a Amnón. David no habló con sus hijos y la herida creció en silencio. Mis amados, dejar para mañana la corrección de hoy puede desatar venganza, llanto y dolor. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. ¿Sabe cuántas madres he visto yo en los cementerios, en funeraria, llorando a sus hijos por no querer hablar y decir, no, espera, vamos a ver qué pasa? ¿Cuántas niñas embarazadas, embarazos indeseados, por no decirle, hija mía, yo no te voy a colitar que estés fornicando? Ay, pero que usted es muy religioso, muy legalista. No, eso se llama sabiduría. El pecado es falta de sabiduría. Obedecer la palabra es sabiduría, vida, bendición, cielos abiertos, paz, gozo. A ver, ¿alguno de ustedes alguna vez ha pecado y cuando peca ahí mismo se roba la paz? ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Alguno? A ver. Ay, los que no levantaron las manos, por favor que muestren las alitas que están en el cielo ya. A ver, ¿cuántos sienten que apenas discuten, pelean, hacen algo, lo primero que se va es la paz? Aún un chismoso. No hay nada que quite más la paz que uno ponerse a hablar de alguien. Oye, hermano, y viste cómo llegó a la iglesia, y viste la ropa que se puso. Cuando esa persona se va, tú quedas intranquilo, porque de la abundancia del corazón. Entonces pasa el tiempo y Absalón vuelve porque su padre decide verlo. Imagínate, pasaron 3 años. David lloró a su hijo Amnón, lo lloró. Ay, lo lloró, hizo luto y ya empezó a extrañar a Absalón. Diga conmigo, sangre, sangre. Versículo 23, 2 Samuel capítulo 14, versículo 23 y 24 dice: enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás, diga conmigo, jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Estamos hablando de multitudes de errores. Amnón ya está muerto. Amnón se equivocó. Tamar, la hija, está violada, sin honra, con vergüenza. Y aquí hay uno que está en fugitivo, Absalón. Pero con todo y eso, todos son hijos. Todos tienen un corazón. Todos tienen sentimiento. Absalón, malo que bueno, a pesar que había hecho lo malo, necesitaba a su padre. Aló. No importa los años que uno tenga. Yo con 64 años, para mí lo que me dice mi mamá es importante.
Su amor es importante, su cariño es importante, su consideración para mí es importante, sus palabras son importantes. Absalón se devuelve con esperanza de que de pronto se derrame misericordia entre el rey, su padre y él. Pero pasaron años y él esperando la cita que el papá lo invitara. ¿Cuántos hijos hay esperando la cita de un padre para invitarte a comer, para invitarte a hablar? Y hasta que Joab dice, ya no aguanto más, le dice nuevamente a Joab, Absalón le dice a Joab, intercede por mí. Entonces dice el versículo 33, tranquilo que ya voy a terminar. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Wow. Tremendo, increíble. O sea, David lo besó, pero no hubo un encuentro de corazón. Fue un beso sin abrazo, sin perdón, sin reconciliación. Que estaba esperando a Absalón que el rey llegara. Él se inclina pidiendo perdón, le da un beso y lo abrace. La Biblia no dice que lo abrazó, que se sentara, que hablaran, que le preguntara, ¿y cómo están mis nietos? Absalón tenía 3 hijos y tenía una hija que se llamaba Tamar, en homenaje de la hermana que habían violado. No, David simplemente le dio un beso. Eso quiere decir que ya era muy tarde. Ya era muy tarde, amados. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ya era muy tarde. Van a haber momentos donde ya va a ser muy tarde. Va a haber un momento donde te va a tocar enterrar a aquella persona que nunca pudiste pedirle perdón. Y cuando lo veas en la tumba, vas a decir, wow, yo quería decirle que la amaba. Yo quería decirle gracias. Yo quería decirle que la perdonaba o lo perdonaba, porque aunque no fue un buen padre, pues dice la Biblia, honra madre y honra padre, y te irá bien en todas las cosas y tendrás larga vida. Dios lo usó. Yo te perdono. Ya no hubo tiempo. ¿Cuántas cosas hubiese evitado David si hubiera sido diligente con su familia? Y sabes, al final Absalón se levanta en rebelión. Ese hijo chiquitico que tú tienes en casa, ese familiar, crece. Y cuando no siente amor, se levanta en rebelión. Y esa rebelión hizo que se fuera en contra de su papá, levantando ejército contra su papá, contra su reinado. Y al final sucedió lo más lamentable. Absalón también lo mataron. Y dice la Biblia que aún después de muerto, todavía David le decía a sus soldados, ¿y cómo está mi hijo? Ya estaba muerto, y él sabía que estaba muerto. Preguntó 2 veces, ¿y cómo está mi hijo? Y al final decía, hubiese preferido yo morir y no Absalón. Pero pasaron 5 años, 2 años huyendo y 3 años en Israel, y él nunca habló, nunca dijo nada, nunca abrió su corazón. Hay momentos en que creemos que vamos a estar aquí toda la vida, y déjame decirte, esto es un ratico, esto es pasajero, y Dios desea que todos nosotros, como familia, como hijos, como empresarios, como cristianos, tengamos un corazón limpio para cuando nos presentemos delante de Él no tengamos de qué avergonzarnos.
Padre, yo te pido que nos limpies y que bendigas nuestras generaciones, Señor. Y que si estas enseñanzas están puestas ahí, es para que las leamos en casa. Son enseñanzas largas, cuando tengas tiempo, léelas, para que nosotros, Señor, caminemos en tu voluntad. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos.